verla más adelante. Listo. No necesariamente el imperativo lleva esa partícula, se la podemos quitar y no pasa absolutamente nada. Nosotros esas partículas en alemán sirven para crear el contexto, pero las podemos reemplazar por la entonación, por el mismo contexto en que sea la escena y no pasa nada. Si la omitimos no pasa nada, podemos quitar esto acá. Que voy a tachar la casa. Yo puedo tachar esto. Con nach Hause y se entiende lo que se está diciendo y no pasa nada. Esas partículas lo que hacen es darles un extra, darles un contexto más al hablante. Sería un poco más de pragmática y de semántica. ¿Listo, Laura Lorena? Ok. Ahora, los verbos irregulares. Entonces, aquí tenemos que saber qué verbos son irregulares. Entonces, habíamos visto en la primera guía de esta unidad de estudio de Alemán 2, identificamos qué características debería tener un verbo para considerarlo irregular en presente. ¿Se acuerdan qué características teníamos? ¿De qué hablamos? ¿Cómo identificábamos un verbo regular o irregular? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Será que cuadrito? ¿Y qué otro cuadrito para tener aquí? No, muy bien, ¿no? ¿Qué dice Laura Lorena y Lorena? Tampoco. Entonces nos vamos al punto A y vamos a identificar aquí cuáles seguros son regulares. Entonces, no, sí cambia la raíz. Exacto, cambia la raíz en irregulares. Pero entonces, ¿cómo identificamos primero cuáles son regulares? Entonces, si el verbo en la raíz tiene una O, tiene una U, tiene una I, tiene una U, una U, tiene los dictongos EI, IE, EU. Siempre que se encuentren un verbo de esos que tengan en la raíz estas vocales, va a ser regular. Entonces vemos aquí, commt, O, es regular. ¿Ves? Ahí está clasificar comen. En la raíz tiene la O, o sea, es regular, no hay cambio vocálico. El segundo, I, trinken, tiene la I, es regular, o sea, no hay cambio vocálico, lo pongamos normal. La otra, fühlen, tiene la U, o sea, no hay cambio vocálico. Aquí tenemos EI. Entonces, EI también nos dice que es regular. EI, el segundo. Entonces, estos son indicadores que nos dicen que 100% podemos estar seguros de que si encontramos un verbo con estas características, con esas vocales en la raíz, va a ser regular. ¿Claro? Y lo conjugamos normal. Listo. Ahora, viene el otro grupito, los irregulares. En los verbos irregulares tenemos que tener en cuenta 3 grupitos. Si tenemos una A en la raíz, muy seguramente va a ser irregular. Eso ya es un indicador. Una A ya es una alerta que nos diga pilas. En un 95%, 96% de probabilidad es un verbo irregular. Si tenemos una E, es el otro indicador, nos va a decir, nos genera también una alerta, nos va a decir, esto es un indicador que el 95% de probabilidad nos va a indicar que es irregular. Ahora, ¿dónde consiste la irregularidad? La irregularidad siempre va a estar para los pronombres du, otro cuadrito. Entonces, la irregularidad siempre lo vamos a encontrar en du
Y en tercera persona, ea, sí, es. Es decir, siempre segunda y tercera persona va a ser el verbo irregular, con estas características, con estas probabilidades, con estas vocales. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tenemos esos verbos irregulares con A en segunda y tercera persona, esa A nos va a cambiar a la vocal E, es decir, la A con un lado, la A con tres. En el 100% de los casos del verbo irregular, aquí no hay pierde. Es más fácil aprendernos qué verbos tienen A y son regulares, que son muy poquitos, son como unos 6, 7 verbitos que tienen esas características que tienen la I, son regulares, el resto son irregulares, es más fácil aprenderlos. El más común de esos verbos es magen, hacer. Entonces ya sabemos que magen, aunque tenga esa, es regular. ¿Ok? Faren es irregular, Lina. ¿Sí? Entonces, ya tenemos uno que es regular, entonces ya lo vamos a clasificar aquí. O sea, ya es más fácil aprendernos cuáles son regulares y el resto si los colocamos irregulares y al cambio vocálico. ¿Ok? Listo. Ahora, de ese grupo grande de los verbos irregulares que tienen E en la raíz, los podemos dividir en dos grupos de verbos irregulares. Un porcentaje muy pequeño, por ahí un 5%, 6% de los verbos irregulares con E van a cambiar a IE. Entonces, nos toca aprendernos que son muy poquitos, los más usuales son sean y lesen. Y el resto de verbos irregulares con E nos va a cambiar a I. Entonces aquí pasa igual. Entonces, ese porcentaje mínimo de E en la raíz, que son regulares, es decir, que no se cambia nada, no lo aprendemos y ya identificamos cuál sería esto. Por ejemplo, gen. Cuéntame, Lina. Profe, no sé si usted de pronto está escribiendo, porque yo, por ejemplo, yo no estoy viendo nada o solamente nos está explicando oralmente, o usted está haciendo algún cuadrito porque yo no estoy viendo nada. Estoy haciendo un cuadrito ahí en el PDF. Pero yo no sé si mis compañeras sí lo ven, pero yo no estoy viendo. ¿Lo ¿Será que está en la viendo? parte de abajo? Ah, está en la parte de abajo. Ah, mira. Okay. Ah, listo. Gracias. Ahora sí lo ve. Listo. Ok. Gracias. Ah, listo. Bueno. Y bueno, entonces, ahora, muy poquitos verbos irregulares cambian ahí. Entonces, no se los aprendemos. Por ejemplo, leen o seen. Y el resto se van a cambiar ahí. Entonces, teniendo esto claro, identificando cuáles son los irregulares, vamos ahora a explicar el imperativo de los verbos en irregular. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos la misma, se cumple la misma norma de los regulares, es decir, hay que eliminar la terminación, el pronombre du y la terminación de regular. El cambio vocálico se mantiene en estos dos. Aquí lo voy a hacer, los voy a indicar con otro color. Es decir, para este grupito, el cambio vocálico se va a mantener. ¿Listo? Y ahí tenemos el ejemplo. Entonces, teníamos la oración normal inicial. Du gibst mir das Buch. Tú me das el libro. Ahora lo pasamos a imperativo, nos cambia el contexto. Gib mir bitte das Buch. Dame el libro. Du liest ein Buch. Tú lees el libro. Lo cambiamos a imperativo. Lies doch ein Buch. Lee un libro. Etcétera. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Y bueno. Listo. Espérame un segundito. Ahora tenemos ahora de los grupitos de aquí nos sobró el grupito de la A que cambia a E, así a un lado. Entonces, los hacemos diferentes. Entonces, mantenemos la misma estructura de eliminar el sujeto, es decir, tú, lo quitamos la terminación
y adicionalmente quitamos el cambio vocálico que hicimos al conjugarlo, es decir, le quitamos la diéresis, lo volvemos a traer regular. Entonces ya de decir du schläfst ruhig, tú duermes tranquilo, lo pasamos a schlaf ruhig, duerme tranquilo. Entonces le quitamos el pronombre, le quitamos la diéresis y le quitamos la terminación y ya nos queda imperativo. Que tenemos otro ejemplo. Du lädst mich zur Party ein. Tú me invitas a la fiesta. Le quito la terminación del pronombre, le quito la terminación y le quito la forma irregular de ese verbo, es decir, el cambio vocálico, en este caso la diéresis, y me queda lädt mich bitte zur Party ein. Y ya nos queda el cambio, el verbo en imperativo. ¿Claro? Listo. Cuéntame, Lorena. Sería mañana en horas de la mañana. ¿Cuál última parte? La de la app. Listo, bueno. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, exacto, listo. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo schlafen. Lo voy a escribir aquí. Schlafen. Si yo hago una oración con schlafen, ese verbo es regular. Vamos a hacer en segunda persona. Du. Entonces, schläfst. Acción. Listo. Entonces, aquí tenemos el verbo schlafen, que es dormir. Como es irregular, esa a conjugarlo en segunda y tercera persona es la que nos aprendemos acá. Y en este caso sería segunda que aplique el imperativo. Esa a nos va a cambiar a una e. No, a una e, ¿qué quiere decir esa e? Acuérdate que en alemán con la diéresis, es decir, con los punticos arriba, suena como una e abierta, como la e de nosotros. Por eso se pronuncia e, schläft. Entonces, ese cambio. Entonces, yo lo conjugo en segunda persona, me toca ponerle esa a, solamente cuando lo conjugas. El verbo es schlafen. Ese es el infinitivo. Cuando lo conjugas en tú, para segunda persona, tú, tienes que, para poderlo conjugar, ¿qué haces? Colocas coge la raíz que quitarle la en y a la a le colocas el diéresis y le colocas la terminación. Y si yo lo voy a conjugar, si yo voy a conjugar esto, lo coloco du, cojo la raíz que es schlaf, ahora cambio la a por la a con diéresis y le coloco la terminación que es ese. Eso es conjugado normalito. Ahora, exacto, Lorena. Muy bien. Ahora, en imperativo, ¿qué hago? Lo reinvierto. Es decir, le quito la oración que yo estaba diciendo, ya no necesito, yo ya no necesito esta parte. Yo no necesito el tú, porque el imperativo ya no lo tiene. No necesito la terminación, porque el imperativo tampoco lo tiene. Y tampoco necesito el cambio vocálico porque ya no lo exige. Entonces, exacto, muy bien, schlaf. Y le coloco el complemento, schlaf, acción. Y le puedo colocar la partícula para que schlaf, para que suene un poquito más fuerte. Schlaf doch acción. Duérmete a las 6 de la tarde. Y ya nos queda la orden, nos queda el imperativo. ¿Listo, Lorena? Listo. Ahora, hay unos verbitos como en presente que cuando terminan en T, en la raíz o en D, para poderlo conjugar le agregamos una vocal para poderlo conjugar. Por ejemplo, el verbo finden, encontrar. Entonces, vamos a escribir una oración en segunda persona con ese verbo. Du findest listo.
Du findest das Auto. Tú encuentras el auto. Ahora, quiero hacer un imperativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, le voy a quitar el pronombre du, le quito la terminación, pero le voy a dejar la E. Ya no le quito toda la terminación completa, sino le quito la ST y le dejo esa E adicional que tenía, que le puse para poderlo conjugar, y ya me queda en imperativo. Entonces nos queda la oración en imperativo: finde das Auto. Encuentra el auto, por favor. Esto solamente va a pasar con los verbitos que tienen T y D en la raíz, que son pocos. Por ejemplo, el verbo que tenemos aquí, einladen, arbeiten, finden, fütter, etc. ¿Listo?